6 meses después ha aparecido una nueva teoría respecto de lo que ocurrió el 7 de diciembre, el golpe de Estado del señor Pedro Castillo. Y esto ha sido refrendado el día de hoy, nada menos que por 3 de sus aparentes abogados. Lo que es cierto es que muy temprano circulaba una convocatoria de prensa en donde figuraba el nombre de quien en su momento fuera su defensa técnica. Vamos a saber si lo es o no, el doctor Benji Espinosa. Ahí está la conferencia, ¿no? La invitación. ¿Qué dice, no? El equipo de abogados del profesor Castillo Terrones, en el extenso, ¿no? Que era un comunicado mucho más amplio que el que usted tiene en imágenes, van a sustentar los argumentos jurídicos de una acción de amparo presentada el 22 de enero del 2023 que solicita la nulidad de la resolución del Congreso de la República que declaró la vacancia presidencial del maestro rural y determinó la aplicación del régimen de sucesión que llevó al poder a la vicepresidenta Dina Boluarte. Estarán presentes en la reunión, dicen los abogados Wilfredo Robles Rivera, Eduardo Pachas, Benji Espinosa Ramos, Iber Maravillo Larte, Walter Ayala, Nicolás Bustamante Coronado y Guillermo Olivera Díaz. Ahí está la fecha, hora y el lugar. Minutos después, horas, me parece después, salió en sus redes sociales el doctor Benji Espinosa a desmentir esto. Y él se encuentra esta noche con nosotros y a quien le agradecemos por haber venido al estudio. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Claudia, muy buenas noches, gracias por la invitación. Un placer volver después de un tiempo ahora 2023. Así es. ¿En qué calidad viene? ¿Es usted defensor aún del señor Castillo? No, soy ex abogado defensor del expresidente Castillo. El 7 de diciembre pasado, del 2022, cuando renuncio, comunico que mi renuncia es irrevocable y hoy, meses después, mantengo la misma posición firme e inalterable. No he vuelto a hacer la defensa. A mí me ha sorprendido, precisamente se me alcanzó ese comunicado, se me alcanzaron otros más, pero con reacciones idénticas, en donde se colocaba mi nombre, inconsultamente se ha puesto mi nombre, porque nunca he sido invitado, nunca se me ha preguntado siquiera, entonces habían puesto mi nombre como si fuera parte del equipo legal al cual yo no pertenezco. ¿Nunca se le ha preguntado o es que usted sabía los argumentos que hoy se iban a ofrecer en esta rueda de prensa y le parecía surreal formar parte de esta convocatoria? No, porque nunca se me preguntó, y si se me hubiese preguntado, si me hubiese invitado, hubiese declinado la invitación, porque definitivamente... ¿Porque el argumento le parece surreal? No, porque he señalado que mi posición y mi postura es que siempre defendía al presidente teniendo con la mano izquierda la ley y con la mano derecha la Constitución. El presidente me deja, cuando lee el mensaje, me deja sin la mano derecha, me deja sin la Constitución, porque precisamente había, a mi modo de ver, infringido la Constitución. ¿De un golpe de Estado, entonces? Claro, un intentón de golpe de Estado, porque finalmente no ocurrió, porque finalmente no pasó lo que se pretendía, pero intentó, y finalmente se apartó del marco constitucional. El apartarse, yo había realizado una defensa ardorosa y apasionada, y muy intensa, siempre bajo el marco de la Constitución. Ahora, ¿por qué cree que usaron su nombre el día de hoy? ¿Cómo es que, o quién en todo caso? ¿El doctor Pachas, el doctor Ayala, ¿no? ¿O el doctor Olivera, que fueron los 3 que estuvieron el día de hoy? No lo sé si ellos, o alguien del equipo, o alguien, no sé, que ha querido llamar la atención, o a lo mejor provocar una información que es absolutamente errada. Por eso es que por Twitter tuve que desmentir ese corrillo que se estaba circulando en el que yo supuestamente iba a participar en una conferencia de prensa legal, ¿no? Yo les decía, no sé, 6 meses después aparece una nueva teoría y vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el doctor Eduardo Pachas. Este día, por escrito y en primera persona, el presidente Castillo ha detallado, punto por punto, en más de 60 páginas, 12 y 40 horas, y que se vio obligado a leer el discurso. Fue arrinconado, emboscado y con amenazas de muerte a su persona. Que ese día, si no se le suspendía o se le vacaba, se le iba a matar. Y luego a su familia se le iba a detener. Él iba a ser emboscado, lo iban a matar, ¿no? ¿Qué lectura le da o qué opina en todo caso de lo que está diciendo el doctor Pachas? Me parece en todo caso, si se me permite, una posición no consistente con los hechos. No estoy, de ninguna manera voy a entrometerme en las estrategias de defensa de mis colegas, porque nunca lo hago, yo lo respeto aunque no pueda compartir, pero me parece que no es tan verosímil, porque uno cuando implementa una estrategia de defensa, lo primero que tiene que pensar es, ¿lo que voy a decir es creíble?
realmente a la luz de los hechos y las evidencias disponibles hoy, ¿podemos llegar a una conclusión de esa naturaleza? Entonces esa defensa no es técnica, es una defensa delirante. Es una defensa que por lo pronto para ellos puede ser consistente, a mi modo de ver no lo es, creo que es inconsistente. Creo que hay una defensa que puede tener mayor consistencia y que se reposa en discutir si se siguió o no el procedimiento del 89 del reglamento del Congreso en relación al procedimiento de vacancia, que me parece una discusión más interesante, porque jurídicamente, acá estaba el doctor Borea, y ha planteado la hipótesis de que cuando Castillo lee el mensaje, entonces a él ya no se le aplican las reglas de la democracia y por tanto no había que seguirle el procedimiento del 89 del reglamento del Congreso. Cuando yo considero que no es así, porque el debido proceso prima en el cielo, en el infierno, en la noche o en el día, siempre. Vamos a hacerlo menos técnico porque quien nos está viendo hasta ahora seguramente no tiene un reglamento del Congreso a la mano para saber cuál es el artículo 89. Pero sí hay algo importante en el debate que podemos discutir, que es finalmente lo que ha zanjado la Suprema. Pero antes tenemos otro audio del doctor Pachas el día de hoy en esta conferencia de prensa. Escuchemos. Ha denunciado detalle por detalle el hecho, cómo es que ha sucedido el 7 de diciembre y la forma y circunstancias que, sabiendo y conociendo que no se iba a lograr un golpe de Estado, es que el presidente Castillo toma esta decisión por estrategia jurídica de leer ese discurso sabiendo y conociendo que desde las 6 de la mañana y por obra y gracia del señor general Chávez Cresta, hoy ministro de Defensa, ya tenían un plan para acabar definitivamente con el gobierno del señor Pedro Castillo. Y esto, él toma esta decisión, lee este discurso, sale por la puerta donde están todas las cámaras y es detenido con arma en mano y con el ánimo de matarlo en la avenida Wilson. Cualquier persona que ve ese video puede darse cuenta que no era necesario la forma brutal y apuntarlo a un hombre, presidente Castillo, que solamente tenía una niña de 8 años llamada Londra, su hija Jennifer y su esposa. No había armamento, ni nadie apuntaba con armamento para que se utilice la brutalidad que se utilizó. Bueno, y nuevamente, ¿no? Del círculo, por supuesto, más íntimo del presidente no vamos a hablar, pero ¿esto le parece más una narrativa que una estrategia de defensa? Yo me permito ahora nuevamente disentir de mi colega el doctor Pachas porque utiliza la expresión estrategia jurídica. Y qué bueno que ahora lo haga, ¿no, doctor Espinosa? Porque usted y el doctor Pachas eran inseparables en una defensa férrea del presidente. No, podíamos disentir, pero como siempre pasa, uno puede disentir a la interna, pero al exterior hay que mostrar unidad, hay que mostrar que hay algún tipo de discrepancia. Constantemente chocaban. Podíamos discrepar, como pasa en la democracia, que puedes discrepar tú con otra periodista, por más que le tengas aprecio y respeto. Ahora, pero los Eso abogados de un solo presidente chocar al punto de finalmente salir a maquillar la situación, o sea, ¿era usted quien maquillaba la situación y salía al frente a intentar poner paños fríos respecto de lo que se estaba viviendo al interno? Discutíamos, deliberábamos, intercambiábamos ideas y finalmente decíamos la posición es una sola. Entonces eso era muy claro. Pero, ¿qué pasa con el tema de estrategia jurídica? Lo que ocurre es que si fuera una estrategia jurídica, tendríamos que haberla conocido quien te habla y el doctor Palomino Manchego, que íbamos a defender al presidente ante la moción de vacancia en el Congreso, y eso no fue así. Es decir, no se deslizó como una hipótesis defensiva o como una acción defensiva la lectura de un mensaje. Fue sorpresiva para todos. Ahora, usted ha hecho mención a un artículo del reglamento del Congreso. ¿Por qué nos mantenemos en esta constante, no? El debate seguramente lo permite, pero a la luz de los hechos, ¿por qué nos mantenemos en esa constante cuando ya la Suprema ha zanjado bastante bien el tema con la flagrancia delictiva? Porque la Suprema no tiene la palabra definitiva, porque la Corte Suprema ha dicho, sí, acá uno cuando confirma la detención preliminar y la convalida, dice ha habido flagrancia. Cuando le dicta prisión preventiva, dice hay alta sospecha o sospecha grave de que el presidente pudo haber cometido rebelión o conspiración para rebelión, ¿correcto? Pero lo que digan ellos no es la última palabra, porque la discusión ahora está en el ámbito de la justicia constitucional. Hay muchísimos casos donde la Corte Suprema dice hay flagrancia,
o hay elementos para la prisión y en donde la justicia constitucional le enmienda la plana y dice se ha equivocado, no ha motivado bien, no es correcto. ¿La discusión está por la preventiva o por la restitución del presidente tal como lo señalan hoy sus defensores? Hay dos discusiones, entiendo. Una es por la prisión ¿Para preventiva. ustedes es viable que se restituya todo al estado anterior del 7 de diciembre? Desde O sea, el punto- que Pedro Castillo vuelva a ser presidente de la República. Desde el punto de vista estrictamente jurídico y tal como siempre acostumbro a dar mis opiniones, solo con lente jurídico y no político, concretamente lo que ha pasado acá es que ha habido un irrespeto del debido proceso parlamentario. El Congreso actuó con apresuramiento, con prisa. Entonces, por supuesto, se ganó el aplauso, pero finalmente no actuaron como correspondía. Nadie puede ser desviado del procedimiento preestablecido, en este caso en el reglamento del Congreso, en el 89A, que establece que, por ejemplo, si quieres precipitar el debate y la votación de una vacancia, tienes que contar con la votación de 4/5 partes del número legal del Congreso, que no se tenía. Yo vuelvo y repito, esa discusión ya la zanjó la Suprema. Y tengo la resolución a la mano que da detalles, ¿no? El paso a paso de lo que ocurrió el día 7 de diciembre, ¿no? Y hay varios elementos que son importantes de recordar, seguramente pues, se haría muy pesado esto, pero ¿por qué insistir precisamente en un procedimiento, que es el que usted señala, que ha utilizado el Congreso de la República, según usted, a sus anchas y para el aplauso de la gente? Porque el problema está que cuando la Cámara Legislativa no actúa con reflexión, no actúa con mesura y con prudencia, que debe ser la tríada de valores que presiden toda la actuación de los congresistas, el problema está en que se generan estas hendiduras que pueden ser aprovechadas jurídicamente. Porque si no hay debido proceso, significa que esa decisión, producto del irrespeto al debido proceso o fuera de los marcos del debido proceso, es nula. Y lo que viene después también, que es la sucesión constitucional. Le leo la séptima, ¿no? Que se aleja de lo que usted está diciendo, que la noción de flagrancia y las consideraciones que habilitaban un procedimiento expeditivo para acordar el levantamiento de la prerrogativa del antejuicio y la declaración de haber lugar a la formación de causa penal están desarrolladas en otro de los fundamentos de esta resolución. Cabe enfatizar que sí existió un expreso debate y una puntual votación, acuerdo y expedición de una resolución acusatoria de contenido penal. Ya, y yo discrepo muy respetuosamente con esa posición, porque lo que se dice es, hubo expreso debate, hubo votación. La pregunta es, ¿llamaron al presidente Castillo para que se defienda? Estaba detenido, lo podían llevar al hemiciclo. Dos, llamaron a sus abogados, me llamaron a mí, nunca me llamaron. Ahora, a otros abogados que se hayan apersonado, por ejemplo, el doctor Aníbal Torres, que era abogado de Castillo en ese momento, lo llamaron tampoco. Entonces, esa es la discusión que tenemos que empezar a realizar. ¿Actuó bien o no actuó bien el Congreso? En mi opinión, no lo hizo. La flagrancia parece que zanja, según la Suprema, esta situación. Y a la luz de los hechos, le pregunto a usted, porque lo he leído en otros y escuchado en otros lugares, que para usted no se cumple el peligro procesal. Y le pregunto, ¿tiene arraigo el señor Castillo? Sí, claro. ¿Cuál es? Arraigo como para quedarse en el país y ser ubicado, sí. ¿Cuál es el arraigo fundamental? El arraigo es que eres conocido por cualquiera y tu capacidad de ocultamiento es menor que la del resto. Probablemente, si tú comparas a Pedro Castillo, que lo conoce todo el Perú, con una persona anónima, esa persona anónima puede ocultarse más fácilmente. A Juan Silva lo conocía todo el Perú, tiene un año prófugo. Así, pues Doctor esa es la Espinosa. situación de Silva. Lo que pasa es que hay algunas situaciones que se presentan, pero que no cambian el criterio de lo que hay que razonar. Hay que razonar, en realidad, una persona así, ¿ostenta los riesgos procesales o no? Cosa distinta es si hay elementos de convicción o no en su contra. Sí, y vaya que los hay, porque ahora usted, después de algún tiempo de haber dejado la defensa del presidente, son 18 las personas que están colaborando eficazmente con diferentes investigaciones. Antes usted cree en la inocencia, a ciegas, del presidente Castillo, como lo ha dicho. ¿Cuál es su situación ahora? ¿La misma? Nunca la creí ni a ciegas ni tapándome un ojo. Yo siempre creí en lo que la Constitución manda. Soy abogado y soy profesor de Derecho y entiendo que mientras una sentencia condenatoria firme no diga que Castillo es culpable, yo no tengo por qué insinuar su culpabilidad o enarcar la ceja para creer que es culpable. Entonces Salatiel Marrufo miente y la colaboración eficaz en este país es cualquier cosa. No, pero Marrufo puede mentir, no sería el primer caso. Ahora, me dices, hay varios que están colaborando, está bien, es un coro de colaboraciones, pero el coro de colaboraciones Se tienen no que es prueba corroborar. fuerte, por supuesto. Exacto, y en ese camino hay cosas que cada vez complican mucho más la situación del señor Castillo, y es ahí donde iba mi pregunta, ¿no? Porque varias de las cosas que ha dicho el señor Marrufo, usted podría dar
más que fe de lo ocurrido, ¿las conocía o es que le causa sorpresa que el hilo de la madeja se haya jalado a tal punto que hayan muchos más ministerios complicados, la propia ex primera dama y demás? No, no lo conocía, pero si me preguntas nuevamente desde el cristal de mira jurídico, de la perspectiva estrictamente jurídica, te diría, ¿qué información existe ahora? Existe información de negociados que habían de Marrufo como jefe de gabinete de asesores, Sada Goray por un lado, por el medio un periodista y otros más. La pregunta es, ¿esa afirmación que da Marrufo de que él le entregaba personalmente dinero al presidente Castillo es en realidad verosímil? Hablaba de verosimilitud al inicio de la entrevista. Es verosímil cuando ¿quién era más próximo al presidente? Era Heiner, en todo caso porque no se le dio Heiner. O sea, porque una persona que era más distante al presidente y no gozaba de su confianza, iba y directamente le daba el dinero supuestamente a Castillo. No. Esas son cosas que hay que empezar a reflexionar y a pensar, por supuesto. O podríamos pensar a la inversa. Falta una declaración que podría complicar muchísimo más la situación del señor Pedro Castillo. Aquí estuvo la semana pasada el doctor Humberto Abanto. Él dice que, como usted, cree a ciegas en la inocencia de el señor Alvarado y no le preocupa lo que está declarando el señor Marrufo. Lo que pasa es que, como bien sabe la opinión pública, la ley es parte de un recelo y una sospecha sobre lo que declaran los colaboradores, porque son personas que canjean su libertad por información. Hoy no podríamos decir que esa información está plenamente corroborada, está certificada de veraz, y entonces él es colaborador, no, son aspirantes a colaboradores. ¿Cuándo son colaboradores? Con sentencia. Mientras no haya sentencia, su palabra sigue siendo dudosa. Entonces, eso es lo que hay que empezar a observar Ahora, y analizar. ¿Cuán verosímil puede ser que una empresaria haya manejado todo a su antojo, ¿no? Con Marca Group. Tampoco es verosímil, pero ha sucedido a la luz de los hechos, ¿o no? Sí, pero eso puede involucrar la responsabilidad de quienes estaban en vivienda, no necesariamente al presidente. Si tú me preguntas, ¿no es cierto? Vamos a ensayar, ¿No ha es visto usted el lógico. reportaje ayer de Cuarto Poder? Que Es que da los reportajes detalles, no me cambian de perspectiva, que da a mí. detalles, pero debería, No. porque cualquier cosa que destape un reportaje, doctor Espinosa, puede ser un indicio. Sí, pero- ¿Será finalmente la Fiscalía la que lo califique como un hecho o como un medio probatorio dentro de esta investigación? Un hecho, digamos, a noticioso. a lo que voy. No. Más que noticioso, de interés público, diría yo. Claudia, tú tienes formación en Derecho y sabes que, a ver, indicio, ¿qué cosa es? Es un hecho plenamente acreditado, se llama hecho inicial o hecho indicador, para llegar a través de una deducción lógica a un hecho final. Pero el indicio no es un hecho que es dudoso o un hecho que está por probarse. Ahí estamos confundiendo los conceptos. Doctor, lo que usted no puede confundir es lo que es verosímil a la luz de la correlación de las cosas que se están destapando, le guste o no a usted, a través de reportajes o de eventos noticiosos, como usted lo llama, y que puedan complicar la situación no solo del señor Castillo. Por eso aquí va mi pregunta. ¿Cuán verosímil es que una empresaria haya tenido toda la capacidad que ha tenido para manejar como ha querido el Ministerio de Vivienda? Ninguna, porque aquí todos vamos a decir no, pero se ha hecho. ¿Cuán verosímil es que un presidente haya tenido un gabinete a las sombras? No debería ser el caso, pero lo ha hecho. 3 o 4 personas han puesto el dedo en la llaga respecto de cómo se manejaban las cosas en Palacio de Gobierno. Pero me estás preguntando o estás concluyendo. Pues si estás concluyendo, entonces ya no Yo cabe le he hecho respuesta. la pregunta, Claro, le he entonces, puesto la situación, usted Está me bien. dice, no es verosímil. No, y vamos, que si uno comienza a revisar un poco cómo es que se han dado cada una de las situaciones, caemos en Por cuenta eso. de que por lo menos tenemos que levantar creo la que son ceja. elementos para poder mantener una investigación, eso creo que estamos de acuerdo. El tema es, si eso justifica o no una prisión, yo creo que no. Porque lo que pasa es que algunos, digamos, ensalzan y recuerdan que la prisión es excepcional cuando toca su puerta, pero cuando toca la puerta del enemigo político, del adversario, No, pero a ahí usted sí le no. gusta hablar de derecho. Entonces, supuesto. le voy a poner aquí el presupuesto. ¿Hay peligro procesal o no frente a la situación del señor Castillo No. a la luz de los hechos del acercamiento que él tuvo con la embajada mexicana? A ver, ¿No? ¿Es un no cerrado? Peligro procesal de la entidad suficiente para la prisión preventiva, no. Yo creo que a Pedro Castillo se le tiene que imponer vigilancia policial permanente,
restricciones a la comparecencia. Como se la pusieron a Silva y que se nos desapareció. Y como se la han puesto a otras personas que lo han cumplido. Porque puede ser Silva que las incumple, como hay otras personas que no se llaman Silva y sí la cumplen. Eso es lo que pasa, Claudia. Mi pregunta fue cerrada. Con lo que conocemos en carpeta fiscal del acercamiento que se tuvo con la embajada, en donde ya está asilada la familia del presidente Castillo, ¿para usted no se cumple el presupuesto de peligro procesal? No. Y te voy a decir por qué. Porque no, a ver, una conclusión es IVA para esconderse, para asilarse. La otra lectura, que también es plenamente viable, es IVA para que la familia se asile y él dé la cara. Entonces, hay tantas posibilidades de que sea una situación como la otra. Ambas para mí son perfectamente lógicas y posibles. ¿Aceptaría entonces usted retomar la defensa técnica? No. De ninguna manera. Y como me escuchaste, al inicio critiqué algunos puntos que no me parecen consistentes, pero otros puntos que sí me parecen los tengo que hacer. Bien, doctor, yo le agradezco por estar esta noche con nosotros. Gracias, en 2023. Claudia, un placer. Y que no sea la última. No, además. para nada. Gracias por estar con nosotros y tenemos que ir de inmediato.